Entonces, en esta clase vamos a ver los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. Eh, Como todo en farmacología, o mucho de farmacología, está directamente relacionado con la fisiología, ¿sale? Entonces, sabiendo fisiología, neurofisiología, va a ser más fácil poder entender todo esto. Entonces, primero tenemos que hacer una clasificación del sistema nervioso. Tenemos dos formas de clasificar el sistema nervioso. La división anatómica, que se va a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que es algo que ustedes ya conocen. Y por otro lado tenemos la división funcional. Esta división funcional nos va a dividir al sistema nervioso en el sistema nervioso somático, somatosensorial, o el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso somático, lo que vamos a, o lo que se va a integrar ahí va a ser toda la información consciente, tanto la sensación consciente como la movilidad consciente. ¿Vale? Y en el sistema nervioso autónomo lo que se va a integrar va a ser lo inconsciente, o sea, todo lo que se hace sin que esté participando la voluntad, e igual las percepciones que no tenemos de forma consciente. Ahora, el sistema nervioso autónomo se va a dividir a sí mismo en dos, en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático va a ser un sistema nervioso que va a ser catabólico, o sea que va a poner a disposición del organismo todos aquellos sustratos necesarios para poder tener reacciones de lucha o de huida. ¿Sale? Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático lo que va a hacer es anabólico para que el cuerpo, cuando esté en una situación de reposo, pueda llevar a cabo sus funciones de conservación y restauración. Entonces, sistema nervioso simpático, catabólico, nos ayuda para reacción de lucha o huida, y el parasimpático es anabólico y nos facilita la conservación y restauración corporal. Entonces, con base en esto, pues vamos a tener estas dos subdivisiones del sistema nervioso autónomo. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? En primer lugar, pues sus funciones, ¿sale? Cada uno de los lugares que están inervados por el sistema nervioso autónomo va a tener funciones opuestas. Estas funciones las vamos a ir viendo pues por cada uno de los órganos. El primero va a ser el ojo. En el ojo, eh, cuando nosotros necesitamos o cuando estamos preparados para una reacción de huida, lo que necesitamos es que en el ojo pueda entrar más luz. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático lo que produce es una dilatación de la pupila o midriasis. Cuando nosotros estamos en reacciones de huida, las glándulas salivales no se van a utilizar. Por lo tanto, se produce disminución de la secreción salival. El corazón necesita aumentar su frecuencia cardíaca y también tiene que haber un aumento de la presión arterial para que pueda haber mayor perfusión en los músculos, ¿sale? Para poder luchar o correr. Por eso va a producir taquicardia y va a producir vasoconstricción. En los pulmones se necesita mayor entrada de aire y por lo tanto oxígeno al organismo mientras estamos haciendo ejercicio. Por lo tanto, se va a producir una broncoconstricción en los bronquios, obviamente. Durante una reacción de huida, no queremos que haya mucho tránsito intestinal. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático disminuye el tránsito intestinal. En cuanto a la médula suprarrenal, es la principal productora de adrenalina. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático va a producir liberación de adrenalina a través de las glándulas suprarrenales. Una disminución de la filtración glomerular, porque queremos producir menos orina, y una relajación del detrusor, ajá, para evitar tener pérdidas de orina durante una situación de estrés. O sea, no es normal orinarse durante una situación de estrés. En cuanto al pene, lo que va a producir va a ser eh, vasoconstricción, por lo tanto,
no se van a producir adecuadamente las erecciones, pero sí la eyaculación depende del sistema nervioso simpático. Y en cuanto al útero, se produce una contracción del músculo liso uterino. ¿Ok? En las glándulas perdón, en las glándulas sudoríparas se produce aumento de sudor, ¿sí? Y también va a haber vasoconstricción periférica. Ahora, hablando del sistema nervioso parasimpático, lo que tenemos es que en el ojo, el sistema nervioso parasimpático va a producir lo contrario. O sea, todo lo que hace el sistema nervioso parasimpático va a hacer lo contrario al simpático. Si en el simpático se produce midriasis, o sea, dilatación de la pupila, en el parasimpático se produce miosis o contracción de la pupila, o sea, se hace más chiquita la pupila. Como los procesos anabólicos y para recuperación de energía se producen los procesos digestivos, pues las glándulas salivales van a producir saliva, o sea, se va a producir salivación. En los procesos de reposo, el corazón va a disminuir su frecuencia cardíaca y al igual que la presión arterial. Aunque en un proceso de reposo no queremos que exista broncoconstricción, pues la inervación parasimpática produce broncoconstricción, así como un aumento en las secreciones bronquiales. Esto véanlo como que es lo contrario que hace el sistema nervioso simpático. Ahora sí, ¿qué es lo que necesitamos que produzca el sistema digestivo? Bueno, pues que haya motilidad intestinal para que nosotros podamos digerir adecuadamente los alimentos. Se va a producir un aumento en la producción de orina y durante etapa relajada es cuando se quiere producir micción, por lo tanto va a haber una contracción del detrusor. Como el sistema nervioso parasimpático produce vasodilatación generalizada, la erección se produce por una dilatación de los cuerpos cavernosos, pues la, eh, el sistema nervioso parasimpático va a producir erecciones y va a producir una relajación de la pared del músculo liso uterino, ¿vale? Ahora, el sistema nervioso parasimpático va a tener dos neuronas. Los núcleos del sistema nervioso simpático y parasimpático es autónomo se van a encontrar en diferentes lugares, ¿ok? Los núcleos del sistema nervioso simpático se van a encontrar en las vértebras torácicas y en las primeras vértebras lumbares. Si recuerdan en sus clases de neuroanatomía, en la médula espinal tenemos el asta anterior y el asta posterior, ¿sí? El asta anterior siendo motora y la posterior sensitiva. Bueno, pues en los niveles medulares, torácicos y los lumbares superiores también tenemos un asta lateral, que es donde se encuentran los núcleos de las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. Por otro lado, los núcleos de las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático se encuentran en los ganglios, ¿sale? Eso aplica tanto en sistema nervioso simpático como parasimpático, teniendo en cuenta que un ganglio va a ser un acúmulo de somas neuronales en el sistema nervioso periférico. Entonces, cuando veamos o cuando escuchemos la palabra ganglio, estamos hablando de los núcleos de las neuronas, ¿sale? Em, y un conjunto de somas de neuronas en el sistema nervioso central se llama núcleo, ¿sale? Entonces, los núcleos simpáticos se encuentran en la columna torácica y lumbar, por lo tanto, al sistema nervioso simpático se le llama sistema nervioso toracolumbar, ¿sí? O sistema autónomo toracolumbar, porque es donde se encuentran sus núcleos, ¿sale? En el caso del sistema nervioso parasimpático, los núcleos de las neuronas preganglionares se van a encontrar en el tronco encefálico, ¿sí? Y van a transmitir su información a través de los nervios craneales. El nervio más importante que va a hacer esta transmisión a nivel de tronco cerebral va a ser el nervio vago, ¿sale? Antes, ¿se acuerdan? Se llamaba neumogástrico por todas estas interacciones autonómicas que tiene el vago. Pero también vamos a tener los núcleos sacros que se encuentran en los niveles S2 a S4. Por lo tanto, al sistema nervioso autónomo parasimpático también se le conoce como cráneo sacro, porque es donde se encuentran los núcleos
de sus neuronas preganglionares. Ahora, ¿cuál es la característica tanto de uno como del otro? Que vamos a tener dos neuronas, la neurona preganglionar, que en esta ilustración se encuentra en rojito, ¿sale? Y la neurona postganglionar, que en esta ilustración se encuentra de color azul. Una de las características del sistema nervioso simpático es que las neuronas preganglionares van a tener axones más cortos. ¿Por qué? Porque sus ganglios se van a encontrar en las cadenas y prevertebrales. O sea, los ganglios se encuentran muy cerca de sus núcleos, por lo tanto, el axón del sistema nervioso simpático preganglionar va a ser más cortito. Y como desde su ganglio tienen que viajar hasta sus órganos efectores, entonces el axón de la neurona postganglionar va a ser más largo. Tenemos algunas excepciones, ¿no? Como esta que va a la médula suprarrenal. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático va a tener la mayoría de sus ganglios muy cerquita de sus órganos efectores, ¿sale? Algunos dentro del cráneo cerca del ojo, las glándulas salivales o lagrimales, pero otras van a estar casi casi pegaditas o sobre los órganos efectores, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencia trae esto? Que los axones de la neurona preganglionar van a ser muy largotes y los axones de la neurona postganglionar van a ser muy cortitos. Si se fijan en estas imágenes, la neurona postganglionar apenas si se alcanza a ver, ¿vale? Porque es muy, muy, muy cortito el axón, porque sus ganglios van a estar casi sobre el órgano efector. Luego, ¿qué otra cosa es importante en esto? Pues ver los neurotransmisores, ¿ok? Vamos a tener dos neurotransmisores principales, la acetilcolina y la noradrenalina. Entonces, comenzamos con la acetilcolina porque es el que es más, el que más se va a presentar en el sistema nervioso autónomo. La acetilcolina se va a encargar de hacer la transmisión o esta sinapsis en todos los ganglios, bueno, no en todos, pero es principalmente en los ganglios autonómicos, tanto simpáticos como parasimpáticos. O sea que la sinapsis entre la neurona preganglionar y postganglionar, tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático, va a estar mediado por acetilcolina. ¿Ok? O sea, eso pasa en ambos sistemas nerviosos, pero autónomos. Pero cuando yo estoy hablando de que el principal neurotransmisor es de uno o de otro, nos referimos a el neurotransmisor que se va a secretar en los órganos efectores. O sea, no es el neurotransmisor que se va a producir en la sinapsis de los ganglios, sino el que se está dando directamente sobre los órganos efectores. En este caso, el sistema nervioso simpático va a secretar sobre sus órganos efectores la noradrenalina. Y por eso nosotros decimos que la noradrenalina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Y en el caso del sistema nervioso parasimpático, también va a ser la acetilcolina, ¿ok? Entonces, cuando decimos que el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina, es porque se va a depositar directamente en sus órganos efectores, ¿ok? Entonces, resumo de nueva cuenta. Acetilcolina en los ganglios, ¿sí? En la sinapsis de la neurona postganglionar y preganglionar, y aparte se deposita directamente sobre los órganos efectores en el sistema nervioso parasimpático. Y la noradrenalina solamente se va a depositar en los órganos efectores del sistema nervioso simpático. Ahora, si tenemos un ligando, pues también tenemos que tener receptores. Entonces, estos receptores van a ser los que se van a encargar de las acciones directas del sistema nervioso autónomo. Entonces, los receptores de acetilcolina se van a dividir en dos. Van a ser los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos se van a encontrar en la unión neuromuscular, que si ustedes recuerdan, el movimiento voluntario va a estar mediado por acetilcolina, o sea, las neuronas de la placa motora en la hendidura sináptica van a depositar acetilcolina, lo cual nos va a producir un movimiento voluntario. O sea, esto es fuera del sistema nervioso autónomo. Como les había mencionado, la acetilcolina que se está produciendo en
las sinapsis ganglionares del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, también van a ser receptores nicotínicos. Y también tenemos receptores nicotínicos en el sistema nervioso central, que varios fármacos van a actuar ahí cuando estemos viendo Alzheimer y Parkinson. Vamos a tener fármacos que actúan sobre estos receptores, ¿sale? Entonces, todos los nicotínicos los estamos viendo más hacia otro tipo de transmisión, no tanto la autonómica, salvo las ganglionares. Y ahora, donde sí van a actuar los fármacos que vamos a ver en esta clase, van a ser los muscarínicos. Los muscarínicos se van a dividir en M1, 2 y 3. La M es por muscarina. La muscarina es, si recuerdan en la primera clase, les enseñé una imagen de un honguito que tenía granito rojo con granitos blancos, como el de los pitufos. Bueno, pues ese honguito se llama Amanita muscaria. Y la muscarina es la sustancia que produce ese hongo, ¿sale? Quedamos que era parte de, este era un veneno, es algo tóxico. Entonces, bueno, pues esa muscarina lo que hace es activar estos receptores y por eso se llaman así. ¿Dónde se encuentran los receptores M1? En sistema nervioso central y en el tracto gastrointestinal. Los M2 se encuentran en el corazón y los M3 se van a encontrar en las glándulas y en el músculo liso. Por lo tanto, si yo activo los receptores muscarínicos M1, pues vamos a producir un aumento de la motilidad intestinal, porque aquí es donde se encuentran. Si yo activo los M2, voy a producir bradicardia. Ujú. Y si activo los M3, vamos a producir sudoración e hipotensión o relajación del músculo liso en general. También tenemos los receptores de noradrenalina que se van a dividir en receptores alfa y beta. Los receptores alfa van a dividirse en alfa 1 y alfa 2, donde los alfa 1 van a intervenir en el sistema nervioso, perdón, en el músculo liso, principalmente de las arterias, pero también intestinal y en general así. Y también tenemos unos alfa 2 que se van a producir en la neurona presináptica y que nos sirven como reguladores de la misma noradrenalina. O sea, cuando se activan estos receptores alfa 2, lo que se va a producir va a ser una disminución de la producción de noradrenalina. ¿Ok? Y luego tenemos los receptores beta, los cuales se van a dividir en beta 1, beta 2 y beta 3. Los beta 1 se van a encontrar en el miocardio, o sea, en el corazón. Y si yo los activo, como son receptores de noradrenalina, que son parte del sistema nervioso simpático, pues van a producir taquicardia. ¿Ok? Los beta 2 se encuentran en los bronquios, que si yo los activo, al ser receptores de noradrenalina, que son parte del sistema nervioso simpático, me van a producir broncodilatación. Y por último tenemos los beta 3 que se encuentran en tejido adiposo pardo, que es un tejido adiposo que se encuentra solo, o sea, en muchas especies animales, pero en el ser humano se encuentra solamente en neonatos y lactantes muy pequeños, y lo que hacen es producir lipólisis para aumentar la temperatura corporal, ¿sale? Entonces, de nueva cuenta, receptores nicotínicos, unión neuromuscular, uniones ganglionares y sistema nervioso central, muscarínicos, M1, M2, M3 que se encuentran en el sistema nervioso central y gastrointestinal, corazón, glándulas y músculo liso, alfa 1 y alfa 2, que son de noradrenalina, que se encuentran en el músculo liso, por lo tanto producen vasoconstricción. También están en la neurona presináptica, que se van a encontrar en el, que van a servir como reguladores de la liberación de noradrenalina, el beta 1 en el miocardio que produce taquicardia, beta 2 bronquios que producen broncodilatación y beta 3 que no vamos a utilizar en esta clase. Entonces, hasta aquí voy a pausar un poco la grabación para resolver algunas dudas. Entonces, vamos a comenzar con los fármacos ya prácticamente del sistema nervioso autónomo. Comenzaremos con los fármacos del sistema nervioso parasimpático. Aquí tenemos que diferenciar los dos tipos de fármaco. Tenemos primero los parasimpático miméticos, que se llaman también colinérgicos porque pues, van a asemejar lo que hace la acetilcolina en los órganos efectores. Y
el efecto neto de estos fármacos pues va a ser de sistema nervioso parasimpático, o sea, van a hacer lo que haría el sistema nervioso parasimpático. Y luego tenemos los fármacos que son parasimpaticolíticos o anticolinérgicos, o sea, lo que van a hacer es bloquear la acción de la acetilcolina. Por lo tanto, su acción final va a ser como si fuera, si estuviéramos activando el sistema nervioso simpático, ¿sale? Entonces, los parasimpático-miméticos prácticamente van a ser agonistas de los receptores del sistema nervioso simpático y los parasimpaticolíticos antagonistas, o sea, van a bloquear al sistema nervioso parasimpático. Ahora, los parasimpático-miméticos o colinérgicos, de hecho, se van a utilizar más el término, o se va a utilizar más el término colinérgico en general. Se van a dividir en dos, los directos, que van a ser agonistas propios, y los indirectos, que no actúan directamente sobre los receptores muscarínicos, ¿sale? Sino que van a actuar en otra parte, que es la acetilcolinesterasa. Y los parasimpaticolíticos van a ser fármacos únicos, que vamos a ver a continuación. Entonces, en esta presentación yo dividí los efectos simpáticos y parasimpáticos en dos colores. Los efectos parasimpáticos los puse como de color rojito claro, ¿sí? Y los simpáticos los puse de color azul. Entonces, cada vez que vean el color rojo claro, va a ser, el efecto final va a ser parasimpático, ¿ok? Y cada vez que vean el azul, pues va a ser simpático. Entonces, tenemos aquí la pilocarpina, que va a ser un agonista de la acetilcolina que se va a encontrar directamente en el ojo. Si recordamos la clase o el video de formas farmacéuticas, pues la forma farmacéutica va a ser el colirio, o sea, las gotas para los ojos, lo cual va a hacer una disminución de la presión intraocular en el glaucoma, ya que el sistema nervioso parasimpático produce una disminución de la producción del líquido intraocular, además de que va a producir una miosis. Ambas reacciones van a producir una disminución en la presión intraocular. El glaucoma es una enfermedad que se caracteriza por tener un aumento en la presión intraocular y puede causar ceguera. Y quedamos que este va a ser directo. Tenemos los indirectos, como la piridostigmina, que de eso se va a tratar el caso clínico de hoy, el cual va a actuar, como ya vimos, sobre la acetilcolinesterasa. Las enzimas terminadas en asa normalmente lo que hacen o significa que van a degradar a la molécula que están nombrando. Entonces, la acetilcolinesterasa lo que va a hacer es degradar la acetilcolina. Como la piridostigmina bloquea la acetilcolinesterasa, el efecto neto va a ser un aumento de acetilcolina, ¿ok? Entonces, por eso va a servir en el tratamiento de la miastenia gravis y va a ayudar a una despolarización de la placa motora musculoesquelética, lo que va a aumentar la fuerza de los pacientes que le están consumiendo. ¿Cuáles van a ser las reacciones adversas de estos fármacos? Pues van a ser reacciones adversas secundarias a la hiperactivación del sistema nervioso parasimpático. Entonces, si sabemos que el sistema nervioso parasimpático va a producir aumento de la motilidad intestinal, si esta motilidad intestinal aumenta mucho o hay mucha contracción del músculo liso intestinal, pues te va a producir espasmos abdominales, ¿sí? O cólicos, pues. También, si sabemos que el sistema nervioso parasimpático produce salivación normalmente, pues si lo activamos de más, la reacción adversa va a ser hipersalivación. El sistema nervioso parasimpático produce bradicardia, por lo tanto el efecto adverso de los parasimpático-miméticos o colinérgicos va a ser bradicardia. ¿Ok? Entonces, esto hasta cierto punto es fácil porque los efectos adversos van a estar relacionados con el efecto neto del sistema al que estén ya sea activando o estén bloqueando. ¿Sale? Luego tenemos los anticolinérgicos o parasimpático-líticos. El principal va a ser la atropina, ¿ok? Que la atropina pues va a ser este antagonista de la acetilcolina. Entonces se va a utilizar principalmente en la reanimación, sobre todo en pacientes que están en paro cardíaco o con bradicardia, ¿sale? Si nosotros sabemos que los anticolinérgicos, el efecto neto va a ser como si
lo contrario a lo que hace el sistema nervioso parasimpático, si el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, bueno, pues lo que haría un bloqueador del sistema nervioso parasimpático va a ser aumentar la frecuencia cardíaca y por eso se utiliza en este tipo de reanimación. También se puede utilizar en el preoperatorio para disminuir las secreciones bronquiales y también se utiliza como antídoto cuando hay intoxicación por organofosforados, que es una serie de insecticidas o herbicidas plaguicidas en el cual tiene efectos colinérgicos. Entonces se utiliza la atropina como antídoto cuando hay intoxicación por esto. Otro que es importante y que van a encontrar bastante frecuente en pacientes, sobre todo con asma, es el bromuro de ipratropio, que al ser un bloqueador del sistema nervioso parasimpático, que el sistema nervioso parasimpático produce broncoconstricción, pues el efecto neto va a ser broncodilatación. La iosina se utiliza para el tratamiento de la cinetosis, que es el mareo por movimientos, ¿sale? Seguramente no conozcan la iosina, pero sí conocen la butiljosina. La butiljosina se utiliza para el tratamiento de cólicos abdominales, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Pues quiero que vayan siguiendo la lógica, ¿no? Si el sistema nervioso parasimpático produce aumento de la motilidad intestinal, o sea, contracción del músculo liso intestinal, pues su bloqueo va a producir la relajación y va a disminuir los cólicos. Y el biperideno va a ser un fármaco anticolinérgico utilizado en la enfermedad de Parkinson. Como ya vimos, los receptores de acetilcolina también se encuentran en el sistema nervioso central. Ahora, ¿cuáles van a ser las reacciones adversas? Pues van a ser estas reacciones que van a estar producidas por una inhibición del sistema nervioso parasimpático. Si nosotros inhibimos el sistema nervioso parasimpático en el ojo, se va a producir midriasis, lo que nos va a producir una visión borrosa. Nos va a producir sequedad de boca porque el sistema nervioso parasimpático produce salivación. Va a producir estreñimiento por disminución de la motilidad intestinal, confusión, alucinaciones por su efecto en sistema nervioso central, taquicardia, porque el sistema nervioso parasimpático lo que hace es bradicardia, el efecto opuesto será la taquicardia, y el empeoramiento del glaucoma y retención urinaria. Vimos que el glaucoma se trata con fármacos colinérgicos tópicos, este, pues entonces, si nosotros ponemos un anticolinérgico, podría empeorar el glaucoma y el sistema nervioso parasimpático lo que produce es una relajación del músculo, perdón, una contracción del músculo detrusor, que es el que produce que podamos orinar. Por lo tanto, si lo estamos inhibiendo, pues podría presentarse retención urinaria. Y si se fijan, todos estos, tanto los fármacos como las reacciones adversas, están en azulito, lo cual quiere decir que estos fármacos van a producir efectos que se asemejan al sistema nervioso simpático, ya sea efectos terapéuticos, como pasa aquí, o efectos por la sobreactivación del sistema nervioso simpático, ¿vale? Pausa de nueva cuenta para resolver dudas. Ahora continuaremos con los fármacos del sistema nervioso autónomo simpático. Al igual que en los anteriores, pues aquí vamos a tener simpático-miméticos, ajá, o adrenérgicos, porque ya sabemos que la noradrenalina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Y por otro lado tenemos los simpaticolíticos o bloqueadores adrenérgicos, ¿sale? Que van a ser como los antagonistas de estos receptores. Los simpaticomiméticos o adrenérgicos lo que nos van a producir va a ser un efecto neto sobre el sistema nervioso simpático, ¿sí? O sea, nos va a dar activación del sistema nervioso simpático y por lo tanto todos sus efectos van a ser del sistema nervioso simpático. Y los bloqueadores adrenérgicos, ajá, van a ser lo contrario, van a disminuir la acción del sistema nervioso simpático, perdón, y por lo tanto sus acciones van a ser o van a tender a el sistema nervioso parasimpático. Entonces tenemos esta clasificación. Primero tenemos los directos, ¿sale? Que van a ser los que van a producir directamente o van a activar directamente los receptores alfa y beta. Y los indirectos que van a producir un aumento de la producción de noradrenalina, y no van a ser o no van a ser agonistas
de los receptores alfa y beta. Los que tenemos, por ejemplo, son las metanfetaminas, que tienen algunos usos en neurología, pero son muy escasos, sobre todo por su potencial adictivo y los efectos adversos que se van a producir, al igual que la efedrina, que se utilizaba como vasoconstrictor, principalmente en problemas nasales. Luego tenemos de estos no selectivos, ajá, que son simpaticolíticos o bloqueadores, tenemos el carbediol, que si bloquean los receptores tanto alfa como beta, pues antes se utilizaba como antihipertensivo, o sea, iba a disminuir la presión arterial, pero como no es muy selectivo, pues nos producía muchos efectos adversos, por lo tanto ya casi no se utiliza. Otros que se utilizan, el ejemplo que tenemos de bloqueadores alfa es la prazosina que como tiene un efecto contra el sistema nervioso simpático, que el sistema nervioso simpático lo que hace es la contracción del músculo liso, pues también se utiliza para la disminución de la presión arterial, que igual, como no es tan selectivo tanto en el corazón, que es donde más actúan los bloqueadores para disminuir la presión arterial, casi no se utiliza, pero al utilizarse también para la hiperplasia prostática, pues podría ser un fármaco útil cuando se junta la hipertensión con la hiperplasia prostática. ¿Sale? Entonces ahora sí nos vamos con los agonistas no selectivos. La adrenalina, al ser el principal activador de los receptores adrenérgicos, pues va a ser no selectivo, o sea, le va a pegar a todos. ¿Cuándo se va a utilizar? Pues una utilización muy importante va a ser durante el choque anafiláctico. Este estado, o sea, el estado de choque se produce cuando hay una vasodilatación generalizada, específicamente el choque anafiláctico, hay una vasodilatación generalizada por el consumo de alergenos, ¿sale? O sea, esto le pasa a las personas que son alérgicas. Entonces, si conocen o ustedes presentan alergia al camarón, al cacahuate, uno de los principales problemas que se pueden presentar, pues, es el choque anafiláctico. ¿Y con qué se trata? Con adrenalina. ¿Por qué? Porque va a tratar la vasodilatación generalizada. La adrenalina, al ser un simpático mimético, pues va a producir también una vasoconstricción generalizada. ¿Sale? ¿Dónde más se utiliza la adrenalina? En la anestesia local. Hay los anestésicos que se utilizan para el tratamiento de las heridas, como para suturar, pueden tener adrenalina y esto nos sirve para producir vasoconstricción en el momento en el que la aplicamos para evitar que siga sangrando la herida. ¿Sale? También tenemos como indicación el choque cardiogénico, en el cual también se van a utilizar estos otros simpaticomiméticos como la dobutamina y la dopamina. Denme 5 segundos y regreso. Ok, entonces les mencionaba que en el choque cardiogénico se van a utilizar eh, la principal o las principales, la dopamina y la dobutamina, que van a ser no selectivos. ¿Sale? Y luego tenemos las reacciones adversas que van a estar directamente relacionadas con la activación del sistema nervioso simpático, por eso están en azules. ¿Sale? Se puede producir ansiedad, temblor, taquicardia, náuseas, hipertensión y arritmias cardíacas. ¿Vale? Luego tenemos los agonistas alfa, eh, que vemos que la fenilefrina está utilizada o se utiliza bastante como para el tratamiento de la congestión nasal. ¿Sale? Como el Afrin podría ser. Que tiene estos mecanismos, ¿sale? Y esto es un agonista alfa 1, ¿sale? Y también tenemos la clonidina, que se va a utilizar en el tratamiento del síndrome de abstinencia por opioides. Como vemos también, como la clonidina es un agonista alfa 2 y habíamos visto que los receptores alfa 2 se encuentran en la neurona presináptica, lo que producen es una modulación de la secreción de noradrenalina, por lo tanto, el efecto total va a ser la disminución de la hipertensión arterial, o sea, va a producir este, dilatación de los vasos. ¿Cuáles van a ser las reacciones adversas de la clonidina? Pues aquellas que son más
relacionadas con el sistema nervioso parasimpático. La principal, la hipotensión ortostática, que la clonidina tampoco se utiliza ya mucho. O sea, realmente tenemos muchos otros fármacos, pero por si llegan a tener algún paciente con clonidina, específicamente la reacción adversa que más les importa a los fisios es la hipotensión ortostática, porque al momento de parar al paciente puede desvanecerse y eso sería un riesgo de caídas. ¿Sale? Y la fenilfrina, a menos que lo utilicen en dosis muy altas, pues nos estaría dando efectos propios de de la activación o la hiperactivación del sistema nervioso simpático. Luego tenemos los agonistas beta, ¿sale? Los agonistas beta, estos sí van a ser más, van a estar mucho más en contacto ustedes con estos agonistas. Específicamente, la dobutamina ya la vimos, sí, que es un poquito más selectivo con beta uno, pero en general es generalizado. Pero los agonistas beta 2 sí van a tener mucho contacto ustedes, específicamente con el salbutamol, porque se utiliza bastante en el tratamiento del asma, tanto infantil como en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Entonces, ustedes sí van a estar en bastante contacto con el salbutamol. Entonces, como vimos que los receptores beta 2 se encuentran en los bronquios, y si tenemos un agonista, o sea, que me va a dar la acción neta de ese receptor, pues el efecto total va a ser la broncodilatación, ¿ok? Tenemos varias presentaciones del salbutamol. La más común va a ser la inhalatoria, a la que se van a enfrentar ustedes. También tenemos parenteral como para el tratamiento del estado asmático, pero ese va a estar más en ámbito hospitalario. Entonces, la vía inhalatoria va a ser la que más con la que más se van a enfrentar. Y esto es lo que vamos a ver en el caso clínico, ¿sale? Sus reacciones adversas, sobre todo, se van a presentar si la vía de presentación no es inhalatoria, porque se va a absorber más fármaco y se va a ir a la circulación en mayores dosis, van a estar relacionadas con la activación del sistema nervioso simpático, específicamente insomnio, irritabilidad, nerviosismo y taquicardia. ¿Sale? También lo importante de la vía inhalatoria es que se va a absorber muchísimo menos el fármaco y su acción va a ser más local. Y luego nos vamos a los bloqueadores beta, ¿sale? Los bloqueadores beta, también ustedes van a enfrentarse mucho a los bloqueadores beta. Ya vimos el primer caso clínico, bueno, el caso clínico de la segunda clase, que fue un paciente con atenolol, ¿sale? El más utilizado yo creo que va a ser es el metoprolol. Y el propranolol ya casi no se utiliza para el tratamiento de la hipertensión, pero sí se puede utilizar para otras cosas. Entonces pueden estar en contacto con los tres. Como son bloqueadores beta, lo que van a hacer, va a ser, sobre todo los beta uno que se encuentran, recuerdan, los receptores en el corazón, pues nos van a producir una disminución de la frecuencia cardíaca y por lo tanto nos van a disminuir la presión arterial. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones de estos o en qué pacientes ustedes pueden encontrar bloqueadores beta? Profilaxis de angina de pecho, porque eh, también es importante ver que se va a producir una dilatación, perdón, una disminución, perdón, al producirse una disminución de la frecuencia cardíaca, va a disminuir el requerimiento de oxígeno del corazón porque trabaja menos. Por lo tanto, la angina de pecho se produce por una disminución del oxígeno que está llegando a las células del corazón. Entonces, si nosotros disminuimos el requerimiento de oxígeno de esas células, pues va a disminuir la angina. También se utiliza para limitar el infarto agudo al miocardio y donde más la van a encontrar ustedes, pues va a ser en el tratamiento de la hipertensión, pero también puede ser en el tratamiento de las taquiarritmias, ¿sale? ¿Por qué se prefieren estos? Porque estos van a estar más relacionados con los beta uno, por lo tanto nos van a producir disminución de la frecuencia cardíaca. El propranolol, como bloquea tanto los beta uno como beta 2. Al bloquear los beta uno también nos va a producir una broncoconstricción, por lo tanto no se utiliza tanto y menos en pacientes asmáticos o con EPOC. Como estos son bloqueadores simpáticos, el efecto neto que nos va a dar va a ser parasimpático e igual sus reacciones adversas, como son la broncoconstricción, vasoconstricción periférica, depresión y trastornos del sueño, y bloquea la respuesta simpática a la hipoglucemia. Por lo tanto, estos podrían no ser tan recomendados en pacientes con diabetes, pero si ustedes están tratando a un paciente que tiene diabetes y aparte tiene metoprolol, cuando ustedes ponen a un paciente a hacer ejercicio, va a utilizar los depósitos de glucosa
bueno, de glucógeno que se transforma en glucosa en el hígado, este, y pueden producir hipoglucemia, ¿sale? Lo que pasa normalmente cuando hacemos ejercicio es que se activa el sistema nervioso simpático y entonces esa hipoglucemia se va a contrarrestar a través de la producción hepática de glucosa, pero estos bloqueadores lo que producen es bloquear esta respuesta simpática. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente que es diabético, que está tomando insulina, que produce hipoglucemia, luego lo ponen a hacer ejercicio que produce más hipoglucemia y aparte está tomando un beta bloqueador, pues entonces la acción neta es una hipoglucemia muy marcada. Por lo tanto, aquí hay que tener mucha atención en fisioterapia, ¿sale? Y también es importante que cuando se vayan a retirar, pues se retiren lentamente porque puede producir abstinencia, o sea, va a tener efecto rebote, ¿sale? Entonces, si lo que hacía era disminuir la presión arterial a través de la bradicardia, bueno, pues aquí se va a producir taquicardia con aumento de la presión arterial. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta ahorita? Ahora, ¿cuáles van a ser las consideraciones que tienen que tener los fisioterapeutas cuando se enfrenten a este tipo de fármacos? ¿Vale? De nueva cuenta, si vemos el rojito claro, estamos viendo que tanto los fármacos colinérgicos como los simpaticolíticos van a producir, o los bloqueadores, los bloqueadores adrenérgicos van a producir en suma acciones del sistema nervioso parasimpático. ¿Sale? O sea, disminución de la frecuencia cardíaca, broncoconstricción, este, aumento de la salivación, ¿sale? Y los que están en azulito, que son los simpaticomiméticos y los anticolinérgicos, nos van a dar acciones netas del sistema nervioso simpático. O sea, taquicardia, aumento de la presión arterial, broncodilatación, perdón. Entonces, si ya tienen en cuenta y ya en sus cabezas pueden hacer las diferencias entre estos y estos, ya todo cabe o todo cae con mucha lógica. Entonces, tenemos en primer lugar cuáles son las consideraciones de los fármacos colinérgicos. Si ustedes tienen un paciente que está con fármacos colinérgicos, tienen que tener en cuenta cuál es la patología de base, porque eso es lo que va a intervenir directamente en la fisioterapia. Una, en el caso de la miastenia gravis, podría ser debilidad muscular, y ya lo veremos en el caso, que sí es muy importante la presencia de retención urinaria o glaucoma. Si ustedes están tratando pacientes con retención urinaria y de repente le hacen una maniobra de Valsalva, aumentan la presión intraabdominal a través de un estiramiento del glúteo, pues pueden producir que esta retención urinaria deje de retenerse y que el paciente se orine. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener? Una, pueden tener riesgo de caídas por la presencia de los medicamentos oftálmicos. Ya vimos que estos van a producir miosis, entonces van a disminuir la entrada de luz y por lo tanto se pueden producir caídas. Si nosotros tenemos pacientes que están tomando dosis más altas de estos fármacos, se puede producir rigidez muscular, cólicos abdominales y salivación intensa. Lo que nos va a importar aquí mucho va a ser la rigidez muscular. ¿Por qué? Porque va a intervenir directamente con la terapia. Entonces, si usted tiene un paciente que están tratando y que está muy rígido, o sea, que tiene rigidez muscular, obvio, rigidez muscular no neurológica, entonces podemos pensar que las dosis son muy altas y entonces podrían ponerse en contacto con el médico tratante para ver si es necesaria un ajuste de esta dosis. ¿Y qué pasa en la dosis baja específicamente para el tratamiento de la miastenia gravis? Es que se puede producir un cansancio muy rápido o debilidad, lo que va a interferir, perdón, muchísimo con el tratamiento fisioterapéutico. También se puede, lo que les mencionaba con la retención urinaria, ¿no? Que al tener presión abdominal, el paciente puede orinarse. Luego, las precauciones de los fármacos anticolinérgicos es que uno se tiene que hacer un monitoreo de signos vitales cuando cuando se estén utilizando fármacos sistémicos, ¿ok? También estos fármacos se van a producir van a producir mayores efectos adversos con mayor facilidad en personas mayores, ¿ok? Que pueden ser estos, efectos adversos. Otro que es muy molesto es la sequedad de boca. Y ahorita que he estado hablando un ratito ya tengo la boca muy seca y si no estoy tomando agua constantemente, pues me va a molestar mucho, ¿sale? Si ustedes tienen pacientes que están teniendo síntomas anticolinérgicos por los fármacos, entonces lo importante es que tengan siempre un vasito de agua ahí para que puedan estar ingiriéndola y que el paciente esté más cómodo. También puede producirse somnolencia, confusión y visión borrosa, por lo tanto se va a producir riesgo de caídas. Entonces en sus consultorios no pueden tener la pelota de Bobat por allá o el juguete
de estimulación temprana por acá, porque los pacientes se pueden caer. También esto es importante, si los fármacos anticolinérgicos lo que van a producir va a ser midriasis, ¿ok? Porque quedamos que los fármacos anticolinérgicos, el efecto neto que van a tener va a ser del sistema nervioso simpático, por lo tanto se produce midriasis, y si se produce midriasis, va a producirse el efecto que ustedes tienen cuando salen de una habitación oscura a una habitación iluminada, fotofobia, o sea, se produce una sensación de dolor ante la luz. Por lo tanto, si tienen este tipo de pacientes con fotofobia, la habitación donde están dando la terapia tiene que tener luz tenue, ¿ok? Pero también es muy frecuente que ustedes hagan sus terapias en el exterior, ¿ok? Entonces, si van a estar en el exterior, bueno, que se usen lentes oscuros, ¿ok? Y de plano, si el paciente no lo tolera, pues siempre hacer las terapias en interiores, ¿ok? Para evitar la fotofobia. Ahora, los fármacos simpático-miméticos lo que van a producir van a ser eh, el efecto neto va a ser el del sistema nervioso simpático, ¿sale? Por lo tanto, también se tiene que monitorizar constantemente los signos vitales, porque el sistema nervioso simpático lo que va a hacer va a aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, y esto puede ser importante en el caso de sus pacientes, ¿ok? Y también es importante ver que hay ciertos pacientes que están tomando simpático-miméticos para el tratamiento de la hipotensión, ¿sale? No los vimos porque casi no se utilizan, pero sí hay ciertos pacientes que los siguen utilizando. Entonces, si utilizan ese tipo de fármacos, pues se puede producir hipotensión, y si lo unamos al ejercicio que están realizando, pues entonces no va a haber una adecuada perfusión cerebral y se puede producir desvanecimientos, desmayos. ¿Sale? Algo que se puede utilizar o que pueden aprovechar ustedes es cuando se utiliza anestesia local para facilitar la manipulación, ¿ok? Yo a veces puedo disminuir o puedo bloquear las sensaciones dolorosas utilizando anestesia, lo cual ustedes pueden utilizar a su favor para las movilizaciones, ¿sale? Y también, si nosotros sabemos que el ejercicio va a producir hipertensión y taquicardia, y aparte el paciente está tomando un fármaco simpático mimético que también va a producir taquicardia y va a producir hipertensión, pues esta respuesta puede exagerarse, ¿sale? Por lo tanto, siempre se tiene que monitorizar los signos vitales. Y por último, tenemos los fármacos simpaticolíticos, que su acción total va a ser del sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Entonces, los fármacos simpaticolíticos van a ser los beta bloqueadores principalmente, atenolol, metoprolol y propranolol. ¿Qué es lo que tienen que monitorizar ustedes? La presión arterial. Eso es lo más importante, hacerlo antes, durante y después de la sesión, porque nosotros ya sabemos que el paciente va a tener disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial. El problema de esto es que nosotros cuando hacemos ejercicio, de forma natural aumenta nuestra frecuencia cardíaca, ¿sale? Que es lo que habíamos mencionado, porque el sistema nervioso simpático se activa. El problema es que si ustedes ponen a hacer ejercicio a un paciente que está tomando un beta bloqueador, esa frecuencia cardíaca no va a aumentar. Entonces se puede producir una disminución de la perfusión sistémica. La que más nos importa, pues, es la cerebral. Entonces, hay que monitorizar constantemente por eso la frecuencia cardíaca y la presión arterial, porque sí puede haber un efecto nocivo en el ejercicio. ¿Sale? También puede aparecer caídas por la hipotensión ortostática. Entonces, como estos fármacos pueden producir hipotensión ortostática, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Evitar cambios bruscos de posición. Cuando nosotros nos incorporamos de una posición acostada constantemente, bueno, que estamos acostados y nos paramos, la frecuencia cardíaca va a aumentar y la presión arterial va a aumentar de forma rápida, gracias al sistema nervioso simpático. Por eso, cuando ya cumplan 30 se van a dar cuenta que este sistema ya no está funcionando tan bien, porque ya empiezas a tener mareos cuando te paras rápidamente. Entonces, si esto lo estamos aumentando por tener bloqueadores, pues esta hipotensión ortostática puede ser más importante, ¿sale? ¿Cómo evitamos la hipotensión ortostática? Pasar por ejemplo, si tienen el paciente que está haciendo ejercicios de colchón, está acostado, primero lo sientan y después lo paran de forma lenta para que su cuerpo pueda adaptarse adecuadamente a estos cambios de posición. ¿Sale? Y como les mencionaba, vigilar la respuesta al ejercicio, porque no se va, el cuerpo no va a producir taquicardia refleja.
Y también puede haber broncoconstricción y vasoconstricción periférica. Esta broncoconstricción puede ser importante, sobre todo en pacientes que desarrollan broncoconstricción secundaria al ejercicio. ¿Sale? Y bueno, terminamos la clase. Espero que tengan ahora sí muchas dudas.